Se nos pide que describamos la transformación de la función de identidad, f igual x, dada g igual 2 3x. 3. Observe cómo la función g es una función lineal en forma de intercepción dependiente, que es la forma f igual mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección vertical. Entonces, en este caso tenemos una línea con una intersección vertical de -3 y una pendiente positiva de 2 3. En lugar de usar esta información para graficar g, en esta lección, graficaremos la función g en función de una transformación a la función de identidad f igual x. Entonces, para graficar una función lineal en la forma f igual mx más b usando una transformación de la función de identidad, paso 1, graficamos la función de identidad f igual x. Paso 2, estiramos o comprimimos verticalmente el gráfico por un factor del valor absoluto de m. Si el valor absoluto de m es menor que 1, la línea se comprime verticalmente. Si el valor absoluto de m es mayor que 1, la línea se estira verticalmente. Si m es menor que 0 o negativo, el gráfico se refleja a través del eje x. Y finalmente, desplazamos el gráfico hacia arriba o hacia abajo b unidades. Volviendo a nuestro ejemplo, m es igual a 2 3, así que para describir la transformación, primero, determine el valor absoluto de 2 3, que equivale a 2 3. Como esto es menor que 1, sabemos que g está comprimido por un factor de 2 3 en comparación a la función de identidad. Entonces sigamos y digamos que g está comprimido por un factor de 2 3. Como m es positivo 2 3, no hay reflejo a través del eje x. Ahora observe que b es igual a -3, lo que significa que g también se desplaza hacia abajo 3 unidades. Ahora grafiquemos g en función de esta transformación de la función de identidad f igual x, que ya está graficada. Comencemos seleccionando 3 puntos clave en la función de identidad. Seleccionemos el origen, que sería el par ordenado 0, 0. Seleccionemos la coma 3 3. Seleccione también el punto 6, 6. Si queremos comprimir verticalmente este gráfico por un factor de 2 3, multiplicaríamos los valores de la función o los valores de y por 2 3. Si observamos los valores y de estos 3 puntos, multiplicaremos estos valores por 2 3, que nos dará los valores y de la gráfica que ha sido comprimida por un factor de 2 3. Bueno, por supuesto, 0 veces 2 3 es 0. Así que si comprimimos este gráfico por un factor de 2 3, aún pasará por el origen, este punto aquí. 3 veces 2 3 es igual a 6 3 o 2, lo que significa para el gráfico de compresión, cuando la entrada o los valores x son 3, la salida o el valor y es 2, que sería este punto aquí. Ahora mirando el punto 6, 6, 6 veces 2 3 es 12 3 que es igual a 4. Esto significa que el gráfico está comprimido por un factor de 2 3, cuando la entrada o el valor x es 6. La salida o valor de y es 4. Entonces, si comprimimos este gráfico por un factor de 2 3, pasará por estos 3 puntos y se vería así. Esta no es la gráfica de g porque g también se desplaza hacia abajo 3 unidades. Entonces, para completar la gráfica de g tomaremos estos 3 puntos clave en la gráfica comprimida y moverlos hacia abajo 3 unidades. Si desplazamos este punto hacia abajo 3 unidades, estaríamos en el punto 0, -3. Si desplazamos este punto hacia abajo 3 unidades, estaríamos en el punto 3, -1. Si desplazamos este punto hacia abajo 3 unidades, estaríamos en el punto 6, Entonces esta línea azul es la gráfica de g. Para verificar este aviso, b es igual a -3, lo que nos da la intersección vertical. Si nos movemos desde la intersección vertical hasta este punto aquí, subimos 2 unidades y hacia la derecha 3 unidades, verificando que la pendiente sea positiva 2 3. Espero que hayas encontrado esto útil.